Avanzamos en esta segunda emisión de noticias de Radio Sonora. Agradezco a Alejandro Covarrubias Valdenebro, profesor investigador del Colegio de Sonora, que haya aceptado nuestra llamada para hablar sobre un documento que presentó titulado La Inspección Laboral en México, propuestas para un modelo. Con gusto les saludo, profesor Alejandro, buena tarde. Un gusto, buenas tardes, Cintia. Le molesto y le agradezco que haya tomado nuestra llamada para platicarnos precisamente de esta inspección laboral en México. ¿Por qué el interés de abocarse a este tema, Alejandro, si me permite la pregunta? Claro, vamos a ponerlo de esta manera, Cintia. El país está en otro momento, tenemos un país diferente. Posiblemente no todo el mundo se ha enterado, posiblemente a no todo el mundo le gusta, pero en efecto tenemos un país diferente al que teníamos en el pasado, y un país que está haciendo un esfuerzo grande por buscar ser un país de leyes. Y vamos, uno de los ámbitos en donde esto más se ha extrañado y con mayores consecuencias es el mundo del trabajo. Las leyes no han funcionado en México en el mundo del trabajo, y cuando digo el mundo del trabajo son las empresas. Sí. Son las gerencias, son los trabajadores, es toda la gente que hace los centros de trabajo. Y bueno, esto es sumamente relevante, Cintia, sí. Porque te diría que una buena parte de los problemas que tiene México, relacionados con su falta de competitividad, relacionados con su desigualdad enorme, relacionados con una cantidad de abusos que ocurren en las empresas, en los centros de trabajo, tiene que ver con la ausencia de leyes y de ejercicio de leyes a su interior. Bueno, entonces la inspección del trabajo tiene que ver con eso, así como hay inspección para una gran cantidad de cosas, y puedes pensar lo que se te venga a la mente, Cintia, o nuestro público amable puede pensar lo más obvio y muy norteño, la inspección de alcoholes y bebidas, pero vamos hasta cosas mucho más serias e importantes como inspección de la seguridad social. Bueno, hay una inspección de condiciones de trabajo, de condiciones de seguridad, de higiene y de capacitación del trabajo, que son los tres pilares que hace una inspección y que tendrían que haberse ejecutado con una gran prestancia, como se ejecutan en la mayoría de países desarrollados, y marcan una diferencia justamente para que sean países desarrollados y no países como los nuestros, con grandes carencias y necesidades. Profesor, bueno, tendría de entrada, Cintia. Sí, me lo estoy escuchando y digo yo, bueno, ¿qué sería lo óptimo? ¿Cuál de esto de acuerdo de cómo es ese imperio de la ley que usted percibe? Sí, mira, Cintia, déjame hablarte de cosas muy básicas, muy digeribles, para irnos entendiendo todavía mejor. En una gran cantidad de empresas no se pagan los salarios mínimos, Cintia. Sí. Se pagan salarios a veces por debajo del mínimo, primero. Segundo, ahorita que estamos precisamente en épocas decembrinas, nosotros conocemos que vienen estas épocas y empieza una gran cantidad de despidos en una gran cantidad de partes, increíblemente. Y no estoy hablando del contexto ahorita de pandemia, que hace las cosas más difíciles. Sí. En general, vienen estas épocas y empiezan a despedir a la gente. ¿Por qué le empiezan a despedir? Porque quieren burlar que tienen que darle aguinaldo a la gente, que tienen que darle prestaciones, como también ocurre en las épocas en que vienen los repartos de utilidades. Hay recortes importantes en nóminas porque se trata de burlar el reparto de utilidades. Aunque se les da la parte proporcional, pero no es igual. Ay, no se les da siempre, Cintia. Okay. Te voy a dar un dato muy contundente. Te voy a decir que en el país 2/3 de los trabajadores están en lo que llamamos economía informal. Esto es, la economía informal se define por una cantidad de cosas, pero empieza por gente que no tiene seguridad social, Cintia, ¿te das cuenta? Sí. Seguridad social. Es decir, gente que justamente en situaciones dramáticas como las que hoy vivimos no tiene un seguro al cual acudir y cual protegerse a sí mismo y a su familia. Bueno,
Y por otra parte, algo que creció increíblemente en el país en los últimos años, que es la subcontratación. Justamente que ahora se debate en el Congreso de la Unión, por una iniciativa del presidente. Y esto de la subcontratación, pues es un asunto conexo a todo lo que te menciono. Empleos que no respetan los salarios de ley, empleos sin seguridad social, empleos en donde las empresas, a ver, te voy a decir algo muy común para nosotros. Sí. Si estás en Radio Sonora, voltea a ver la radio y vas a ver los guardias de seguridad que tenemos ahí, Sí. y que tenemos en el mismo colegio de Sonora y que tenemos en instituciones de alrededor. No son guardias que trabajen adscritos a nuestras instituciones, son de empresas subcontratistas, Cintia. Y esa gente en la que está precisamente la seguridad de nuestras instituciones, la andan moviendo de un lado a otro. Y eso es muy común. Platica con ellos, detente un momento con ellos, y que te platiquen justamente cuáles son sus prestaciones, cuál es su seguridad social, cuál es su reparto de utilidades, y te vas a llevar una cantidad de sorpresas impresionantes, ¿no? A esta gente la andan moviendo, en ocasiones ellos ni saben para quién trabajan, no tienen, si tú les preguntas, ¿y cuál es tu empresa? Te dicen, pues no sé, mi patrón, el patrón es el que los mueve en un carrito y los tira en un centro de trabajo. Hoy te toca aquí, hoy te toca acá. Exacto. Y todo eso es para eludir con empresas, una gran cantidad de ellas fantasmas, para eludir responsabilidades básicas, primero con los trabajadores, luego con el fisco, Cintia, y luego con el seguro social. Y en estas dos últimas cosas vale la pena detenerse. Las mismas instituciones de seguridad social, no es una novedad, están desfondadas en México, no tienen recursos. A ver, traduzcamos, ¿de qué te hablo? Te hablo del seguro social, te hablo de los hospitales, te hablo de cualquier clínica de salud que trabajan con fondos de gobierno. ¿Y por qué? Porque las desfondaron. Estamos hablando que esta subcontratación creció oficialmente en alrededor de 20% en la última década, Cintia, pero que en estudios que emprendemos especialistas como tu servidor encontramos que es mucho más alta. Puede llegar a 40%, en algunas actividades 50%. Entonces, si ya traías un mercado informal de trabajo y luego sumas toda esta cantidad de gente, pues tenemos exactamente un mundo de trabajo que le llamamos pulverizado, fragmentado. Y si jalamos ese hilito, Alejandro, ¿qué nos pasó? ¿Desde cuándo estamos así? Porque mira, esos son temas heredados, o sea, de años. Desde mucho tiempo, Cintia, es muy buena tu pregunta. Como en otros ámbitos de México, tristemente, la inspección y la aplicación de la ley que se tiene que hacer por vía de la inspección en los centros de trabajo, prácticamente había sido nula o muy poca en el país. Pero desde 2012 que Felipe Calderón modificó la ley laboral, abrió más posibilidad para que se dieran estas formas de subcontratación. ¿Y ahora con lo que proponen de outsourcing, estaría bien? ¿Lo que propone quién, perdón? El presidente. Desde luego que sí, desde luego tenemos que ir a regular y a controlar esto. Es como tener una llave abierta, Cintia, en un desierto, y nosotros somos habitantes del desierto, y nos estamos acabando el propio líquido vital que existe. Así están los centros de trabajo y el mundo del trabajo en el país. Nos quedan pocos recursos trabajando eficientemente, son los que mantienen a las instituciones de pie en México, y no podemos permitir que se nos esfume y se nos acabe, Cintia. Claro. Así no hay recursos ni para seguridad social, no hay recursos fiscales. Traduce eso. ¿Qué son los recursos fiscales, Cintia? Cuando las empresas se van, están afectando el fisco, es lo que decimos. Y eso, de pronto, si no lo platicamos con sencillez, pudiera parecerle a cualquiera lejano, algo que no tiene que ver con nosotros. No, tiene que ver con cada uno de nosotros. El fisco son los recursos que entran a las arcas públicas. Y las arcas públicas, con eso es que nos deben de proveer servicios o realizar
servicios básicos, en primer lugar, a la población, nos deben proveer infraestructura, nos deben de proveer comunicaciones, y ya no digamos cosas más sofisticadas como inversión en ciencia y tecnología, etcétera. Bueno, las arcas públicas del país están quebradas, y estamos enterados de esto, ¿no? Claro. Empezando por las arcas municipales, la mitad de los gobiernos de México municipales están quebrados. Algunos llegan precisamente a estas épocas con miedo porque no tienen para dar los aguinaldos, ¿no? Sí. Entonces, una parte es que no funciona la recaudación y están todo esto, entonces hablemos, son empresas evasoras, nos queda claro, y luego a eso poco que queda, otro tanto se han robado en una cultura de robo y de corrupción, pues tenemos... Menos para que alcance, profesor. Por supuesto. Ya estamos... Perdóneme, profesor, ya estamos contra reloj. Me parece interesantísimo todo lo que usted nos está comentando. A mí me gustaría que nos dijera cómo podemos tener acceso a ese documento. Bueno, yo con gusto lo voy a compartir contigo para empezar, Cintia, y desde luego está en la página del colegio, pero vamos, aprovechando tu generosidad, te lo envío y te envío el link para que lo seas tan amable de compartirlo con tu público. Claro y que sí. Lo pueda accesar, porque para eso es lo que nosotros hacemos, es para el público, está abierto para que cada quien lo accese y tenga alguna utilidad. Por supuesto que sí. Profesor Alejandro Covarrubias Valdenebro, le agradezco muchísimo, éxito y feliz Navidad, dentro de lo que se pueda. Para ti, Cintia, lo mismo para ti, que te lo mereces, y todo tu público atento. Gracias. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto.